El cañón del buitre. Los cañones se cubrieron de nubes negras. Enormes gotas golpeteaban el suelo con potencia. La tarde helada y lluviosa presagiaba la tragedia por suceder. El ambiente tenebroso explicaba un sentimiento infernal que acechaba por toda la sierra. El viento soplaba con velocidad inaudita y el silbido intimidante aturdía los oídos del vaquero. El frío le penetraba hasta los huesos, pero había que mantenerse estáticos, pacientes. A la distancia, el joven vengador observaba con desafío el lugar donde habitaba su tercer rival, el cañón del buitre. Ese sitio era donde se escondía luego de cometer sus fechorías. Todos los cuatreros del lobo también hacían lo mismo. Un par de cerros puntiagudos formaban un muro alrededor de la cabaña del asesino. Montaban una guardia natural. Era una cadena de piedras y lomas confusas que se dividía en cientos de caminos y veredas. Un lugar que detenía la buena voluntad de la policía. Sabían que ahí se refugiaban los criminales más buscados de la región, pero su inaccesibilidad complicaba los arrestos. Ahí estaba. Se contemplaba con claridad el dibujo diabólico de aquel jacal que resguardaba al asesino más cruel del noroeste de México. Estas pequeñas montañas daban la impresión de estar empalmadas una sobre la otra, pero al avanzar a su encuentro se separaban lentamente para mostrar un contraste visual majestuoso, hermoso durante los días, pero aterrador durante las noches. La ilusión óptica simulaba un enorme titán moviéndose a tu encuentro. Los rumores y las leyendas urbanas contaban que el cruel asesino había esclavizado a una decena de tarahumaras para que le construyeran su nefasta madriguera. Receloso de su privacidad, jamás permitía que nadie pusiera un pie en su hogar, ni siquiera sus secuaces. Lo tomaba como una ofensa que se castigaba con la tortura. En cierta ocasión, un delincuente llamado Braulio Menchaca entró sin permiso. El lobo lo consideró un acto de espionaje, lo atrapó y después de una soberana paliza, le amputó 3 dedos de cada mano por si pensaba robar. Enseguida lo arrastró, lo maniató en un árbol donde lo dejó 3 días. Luego de aquel martirio, le preguntó si le gustaba mendigar en las calles, a lo que Braulio negó con la cabeza. Entonces sacó su pistola revólver calibre 45 y le disparó en frente. Lo había asesinado a sangre fría delante de sus secuaces para poder establecer una regla. Nadie entraba a su casa. La moneda estaba en el aire. Luis sabía lo que se enfrentaba. Tras largas horas de análisis en la soledad de las barrancas, el joven consideró la gran posibilidad de ser asesinado. Un alma que agregara a la colección de víctimas de aquel psicópata. De todas formas, se apegó a su plan. Ansiaba encontrarse cara a cara con el tercer asesino de su padre. Su alma, mente y corazón estaban resueltos. Se liberó en las manos de Dios. Reconocía que este rival era el más cruel y sanguinario al cual se había enfrentado. Por si fuera poco, el lobo contaba con más de 30 malhechores a su disposición, todos ellos con la misma visión y mente criminal de su líder. Luis venía considerando la desventaja numérica durante todo el trayecto. Pensaba en la manera más adecuada de eliminar a su enemigo sin que su banda lo defendiese. Enfrentarse a todos no parecía viable. Una cosa era la valentía y otra muy diferente la estupidez. Visualizaba escenarios en igualdad de circunstancias, analizó incluso la opción de dispararle a larga distancia, un disparo magistral, de tal precisión y frialdad que, aun estando oculto entre la maleza, pudiese acabar con la vida de su acérrimo enemigo. El plan no era descabellado, pero existían ciertos factores que frenaban su éxito. Por un lado, la oscuridad de la noche, cada vez más próxima. Por el otro, la distancia. Luis no se consideraba lo suficientemente virtuoso en el disparo como para efectuar el tiro certero que se requería. Entonces comenzó a analizar otras alternativas, mientras dejaba que sus pasos se perdieran entre el bosque rocoso, a poca distancia de donde se ubicaba el cañón del buitre.
Ahí esperaría el momento justo para subir y enfrentar a su odiado rival. Sabía que nadie llegaba al pináculo con excepción de él mismo, ni siquiera Román Sandoval, su mano derecha. El resto de la pandilla se quedaba unos cientos de metros abajo del cerro. Se refugiaban en chozas y cuevas escondidas. Esto entusiasmó al joven para considerar la opción de un esperado choque mano a mano. Luis. La tarde transcurría lenta y con calma. El agua caía cadenciosa y uniforme mientras el vaquero esperaba sereno. Sabía que había llegado demasiado lejos desde aquel momento en que se propuso el siniestro plan. Estaba consciente del inminente peligro. Reynosa había sido una aduana difícil de pasar, y Parras de la Fuente acaso había sido una empresa más complicada. Pero encontrarse solo por completo, en medio de aquella inmensidad rocosa, esperando enfrentarse a un rival enfermizamente sádico, le instaba a disfrutar al máximo lo que podían ser sus últimas horas de vida. La noche cobijó el cielo por entero. El entorno era cada vez más complicado y aterrador. La temperatura descendió a niveles nunca experimentados por el muchacho. La lluvia, aunque tenue por momentos, arreciaba conforme la oscuridad se expandía. Luis se cubría con unas enormes hojas empalmadas sobre su cabeza. Sin embargo, su cuerpo se empapaba con el correr del tiempo. Sus estornudos parecían escucharse por todo el horizonte y por un momento temió ser descubierto. Pero pronto se dio cuenta que pecaba de paranoia. Como podía, se frotaba las manos y soplaba con frecuencia para calentar su entumido cuerpo. Deseó con todas sus fuerzas encontrarse bajo los fuertes rayos del sol tamaulipeco. En cuclillas y entre la oscuridad, no podía cumplir con su función de espía. De repente, el silencio fue turbado por trotes lentos. «Caballos, ¿por dónde diablos descendieron?», pensó. Luis observó atento entre los matorrales. Comprendió que estaba en sus terrenos. Ellos conocían el lugar como la palma de su mano. Él era el intruso. «Ellos son los Dorados de Pancho Villa. Yo soy Black Jack Pershing, sin rumbo y sin idea». Sin embargo, no era tiempo para debilidades. Aquel momento tan anhelado por él finalmente se presentó. El lobo y sus cuatreros se dirigían a delinquir mientras dejaban su guarida abandonada, sola. El joven preparó su rifle y apuntó de entre las hierbas, pero se arrepintió. Comprendió que sin importar qué tan certero fuese el disparo, no tendría oportunidad de escapar. Así que aguardó a que todos desaparecieran. Una vez solo, subió hasta la parte más alta del cañón del Buitre, dispuesto a esperar a que retornara su rival. Las horas se sucedían con tensa calma. La noche vislumbraba un panorama siniestro. El muchacho estaba atento. Observaba tanto como podía, rodeado como estaba por aquella densa oscuridad. Atento estaba para prevenir la llegada de su adversario. Inesperadamente, la intensidad climática empeoró la situación. La lluvia cayó como torrencial de septiembre, trayendo consigo fuertes muestras de granizo. El golpeteo en su sombrero le hizo entender que la intensidad no cesaría. El muchacho descuidó su posición para buscar un lugar donde resguardarse. De no haberlo hecho, habría podido darse cuenta que su enemigo había regresado. Luis encontró refugio en un establo mediano, justo al lado de la cabaña del bandido. La suerte quiso que el malhechor llegara en ese preciso instante. Redirigiendo su mirada a la cabaña, el pecho de Luis se abrió de la sorpresa cuando lo vio de espaldas, abriendo las puertas del jacal. «¿Cuándo llegó?», sopesó para sí mismo. Avanzó con rapidez hasta una carreta vieja que se hallaba dentro del establo para tener mejor visualización mientras permanecía oculto. Leobardo Rodríguez amarró su caballo en el tronco delantero de su casa y entró con el botín de aquella noche. El muchacho presintió que su rival saldría una vez más, pues no había dejado a su animal en el establo. Con arrojo, el vaquero salió de su escondite. Estaba decidido a saciar su sed de venganza. Caminó bajo aquella tormenta de granizo dirigiéndose a la cabaña del asesino. Su valor estaba probándose al máximo. Se detuvo delante del jacal de adobe, mostrándose por completo, y con un fuerte grito retador se descubrió ante su enemigo. «Leobardo Rodríguez».
El vaquero vengador ansiaba batirse en un duelo frontal. Había podido matarlo por la espalda mientras éste abría la puerta. Después de todo, el lobo lo hubiese hecho. Pero dudó por un instante. Luis necesitaba que el asesino de su padre le reconociera. Deseaba hacerle confesar su crimen y mostrarle que su hora había llegado. Con los nervios y la adrenalina explotando en todo su cuerpo, el temerario muchacho abrió terreno para el duelo. En pleno aguacero, repitió el nombre de su rival: Leobardo Rodríguez. Lobo. Leobardo Rodríguez estaba empapado. Tan pronto ingresó a su hogar, encendió una lámpara con gas. Un extraño ruido afuera le pasó desapercibido. Lo consideró parte de la fuerte tormenta. Caminó hasta la mesa, tomó una taza de peltre y la botella de tequila. Se saboreaba la ardiente bebida a través de su garganta y pecho cuando de pronto escuchó su nombre. Esta vez no se trataba de algún sonido provocado por el aguacero. Juzgó más conveniente permanecer a oscuras, así que apagó la luz de la lámpara. Se sorbió la taza y entró en calor. Se dirigió con desenfado hasta la entrada. Con paso lento e indiferente a los gritos, el despiadado hombre abrió la puerta. Le intrigaba conocer a aquella persona con el nervio suficiente como para llegar a la puerta de su casa y llamarlo. Se perfiló para observar a quién le llamaba, pero la negra noche le dificultó su visión izquierda. Solo notó la silueta de un vaquero envuelto en un enorme gabán. «¡Sal, Lobo Rodríguez!», lo volvió a llamar. La puerta de la cabaña se abrió por completo, acompañada por un rechinido viejo. De un vistazo, Luis pudo contemplar un cuadro oscuro en medio de aquella casa. Por un instante, la mente le jugó una broma. Creyó ver una sombra que se desplazaba de la casa hasta el granero. Volvió a sus cabales en cuestión de segundos. Sabía que no podía desconcentrarse ante la inminente batalla. Mal momento para descuidarse, pensó el vaquero. Segundos después, su deseo se concedió. La figura del asesino emergió con lentitud de aquel hueco oscuro que dejó la puerta. El lobo lo observó con desprecio. «¿Quién eres tú y qué carajos haces aquí?». El fronterizo sintió un cosquilleo que le acarició su espina dorsal. Pasó saliva al ver a su tercer rival en persona. Tenía un aspecto cruel y sanguinario, tal y como lo habían descrito. Era un hombre alto, demacrado, con muchas cicatrices en su rostro, delgado y correoso, con manos ásperas. Lucía un bigote tupido y sus cejas eran disparejas, aunque quizás la parte más tenebrosa de su apariencia era el parche en su ojo derecho. Un momento de flaqueza lo acobardó. «Dios mío», se dijo a sí mismo. La apariencia infernal de su enemigo le hacía considerar la huida. Sin embargo, ya había llegado lo bastante lejos como para retratarse, intimidado tan solo por el aspecto de su rival. No, he enfrentado bandidos antes. Aquí estamos solos, él y yo. No tendrá ayuda de nadie. En cambio, cuando un hombre lo respalda la razón, sus acciones se justifican. Pensaba para sí mismo. La hora de la verdad había llegado. El joven vaquero se presentó a su rival. «Soy Luis de la Garza y vengo a...». El silencio de la noche fue interrumpido por un trueno espeluznante en el cielo, acompañado por el destellante rayo de luz. Esta distracción la aprovechó Rodríguez, quien rápidamente sacó sus armas para comenzar la batalla épica. Las ráfagas acompañaron los relámpagos electrizantes en el firmamento. Los estruendos de sus disparos se turnaban con los truenos del torrencial. Rodríguez se internó en la lluvia, caminó con paso firme hacia donde se encontraba el intruso sin dejar de apretar el gatillo. Descargaba sus 2 pistolas revólver calibre 38 y 45 e intentaba masacrar al intruso de una vez por todas. Por fortuna, Luis logró huir ante el salvajismo de su oponente. Como le fue posible, corrió hasta la carreta vieja y ahí se tiró al suelo e intentó defenderse. Vació su pistola repeliendo la agresión. La visibilidad era nula. Debido al aguacero y a la oscuridad, Luis disparaba sin ver a su objetivo. Se protegía tras la carreta, levantaba su mano derecha con la pistola Colt, guiado tan solo por su oído, detonaba hacia donde sospechaba que podía encontrarse el sádico asesino. Entretanto, el lobo vaciaba sus municiones. Luego de arrojar sus pistolas al suelo, tomó el rifle Mauser que cargaba a sus espaldas y disparó sin misericordia. La
carreta donde se atrincheraba el joven quedó hecha añicos. 150 metros abajo del cañón, los secuaces del lobo escucharon aquel concierto de balazos y alistaron sus armas para respaldar al jefe. «Vamos, Román, se están echando chingadazos ahí arriba». Sin embargo, Sandoval impidió el ascenso de sus compañeros. La mano derecha calmó a su gente. ¿Y quién va a poder contra el lobo? Mejor esperamos aquí, y si sale vivo el fulano, entonces nos lo chingamos. La batalla. La intensidad de la batalla equiparaba la fuerza del torrencial. Luis contestó con ráfagas de su Colt 38 y 45 cada una de las balas de su rival. Una vez vacío, Rodríguez arrojó su rifle al suelo como había hecho con sus otras armas. Al instante sacó otras 2 pistolas que guardaba en su espalda baja y continuó disparando psicóticamente. No existía tregua en aquella guerra sin cuartel. Eran momentos de auténtico terror para el intrépido joven. Desesperado, corrió desde la despedazada carreta hasta el granero del criminal. Allí tomó su rifle con comodidad, se quitó el sombrero y sacó el arma desde su cuello. No tenía tiempo para recargar sus pistolas. Había visualizado el combate con una duración menor al minuto, pero las circunstancias hicieron de la batalla una larga tortura. Jaló el mango para cargar su rifle y resintió un intenso dolor en el hombro. Desafortunadamente, durante aquella carrera había sido alcanzado por las balas asesinas del enemigo. Su clavícula derecha estaba despedazada. Entonces se dejó caer al suelo lodoso por unos segundos para soportar el dolor. No obstante, se incorporó rápido. La adrenalina viajaba por su cuerpo y lo impulsaba a continuar en el combate. Sus pulsaciones cardiovasculares estaban al borde de la explosión. El muchacho observó alrededor mientras escuchaba las carcajadas trastornadas de su enemigo. El granero estaba en pésimo estado. Las goteras penetraban como cuchillo en mantequilla y el sonido de aguanieve golpeaba con fiereza las débiles láminas del techo. Ahora era Rodríguez quien le llamaba. «Me importa una mierda quién seas». Un estruendo infernal acompañó los destrozos de varias piezas de madera. Los disparos de Rodríguez causaban sendos boquetes que se aproximaban al cuerpo del joven. Un relincho ansioso se escuchó al fondo del granero. Entonces Luis se levantó con dificultad y caminó hasta el pequeño corral que encerraba el corcel asustadizo. «¿Es que estás en un puto parque turístico? Nadie entra a mi casa». Un cuarteto de disparos amenazó con atinar en el blanco. El muchacho acarició al animal y trató de subirse. ¿Dónde está la Smith & Wesson? Su revólver se había extraviado, pero aún contaba con el rifle. Las puertas del granero volaban en pedazos. Un imponente potro negro atravesó las maderas con decisión. En su lomo cargaba al joven vaquero, quien visualizaba con odio insoportable a su rival. Leobardo Rodríguez, por su parte, sonrió al ver el valor del muchacho. Creía que escaparía, pero se sorprendió al notar lo contrario. Entonces decidió hacer lo propio y montó también a su caballo, con tal de acabar de una vez por todas con aquel insolente. Remembrando a los nobles caballeros del Reino Unido, ambos jinetes se enfrentaron, cabalgaron frente a frente. La colisión sería descomunal. Durante la corrida, el muchacho adquirió las fuerzas necesarias para apuntar su rifle 30-30. Lo cargaba con el hombro sano. Los 2 enemigos mortales acortaban distancia con cada galope. Ambos anhelaban con excitación el choque final. El joven estabilizó su rifle. Sabía que era su oportunidad de acabar la batalla. Presentía que su enemigo no tenía municiones para seguir peleando, pero no contaba con que aquel sádico, asesino despiadado, ya había pasado por un centenar de situaciones idénticas. Sabía las respuestas adecuadas para cada ataque en su contra. Efectivamente, sus cartuchos se habían acabado, pero a pesar de no contar con una sola bala, aprovechó la poca distancia entre los dos y cuando se encontró a pocos metros de su adversario, le arrojó el revólver con toda la fuerza y maldad de su espíritu. Luis cayó estrepitosamente sobre su hombro herido ante el impacto del metal en su pómulo derecho. Su ojo se había cerrado de inmediato. La pelea había terminado. El vaquero quedó tendido sobre un enorme charco fangoso. Se encontraba muy herido. Su rostro enlodado era reflejo fiel de su estado físico. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no reaccionaba. Su mente se nubló por un instante y su sentido auditivo falló por unos segundos.
Un fuerte mareo se adueñó de su cabeza. Buscó al potro negro con la mirada, pero se había perdido en la oscuridad. Poco a poco, el agua era sustituida por hermosas plumas blancas que adornaban la inmensidad de la Sinforosa. Paradójico aquella belleza impregnable, el panorama para el muchacho era deprimente y desalentador. Estaba noqueado, fuera de sí. Su deseo por ver nevar antes de morir, al fin se le cumpliría. Abrió su ojo sano y entre el lodazal logró ver su rifle. Inmediatamente, la silueta de un hombre se inclinó para recogerlo. Luis de la Garza estaba perdido. Por primera vez, su valentía no le servía en lo absoluto. No era suficiente para derrotar a un pistolero brutal, experimentado y con claros rasgos psicópatas.